moderno de la obesidad, ¿no? La obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica e incurable. No tiene tratamiento médico, ¿no? Es una enfermedad, digamos, que trae consecuencias serias en el transcurso de los años. Y lamentablemente en el mundo la obesidad se ha incrementado marcadamente. Se dice que para el 2025 habrá más de 2.5 millones de adultos con el tema de la obesidad. Y el tema es que estos pacientes, por las complicaciones que tienen, dan un gasto muy serio a los gobiernos. Y entonces aparece el concepto, ¿no? ¿Se debe operar la obesidad? ¿Solamente es tratamiento médico? ¿Qué complicaciones tiene la obesidad? ¿No? ¿Qué complicaciones tiene la operación? ¿Por qué le gana peso después de la operación? Entonces, todos estos datos son importantes. ¿Se debe operar la obesidad? Sí. ¿Por qué se debe operar? Porque es una enfermedad crónica e incurable y no tiene tratamiento médico. No hay tratamiento médico para la obesidad. Las complicaciones son 10 veces más frecuencia de cáncer, tienen complicaciones cardíacas, tienen problemas de dislipidemia, tienen problemas de diabetes mellitus, etcétera, 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 ¿no? Y además, la cirugía no es una cirugía simple, tiene complicaciones, y los pacientes, cuando no están seguidos, no se les sigue, los pacientes pueden regalar peso después de la operación, ¿no? En nuestro país, los CINDES se han hecho estudios a nivel nacional sobre las condiciones de sobrepeso y obesidad, y desde el norte hasta el sur del país hay un alto índice de obesidad, ¿no? En el norte y en el sur, fundamentalmente en Tacna, Moquegua, ¿no? El índice es alto. Y junto con la obesidad se viene el tema de las dislipidemias, fundamentalmente la diabetes mellitus, ¿no? Se dice que 60% de los diabéticos son obesos, o sea, corren junto obesidad con diabetes mellitus, todos juntos. Y esta diabetes en el Perú lo tiene de 5 a 7% de la población. Es alto, ¿no? Dice, donde levantas una piedra hay un diabético, ¿no? Y entonces los diabéticos no son bien controlados. El 91% de los diabéticos son de tipo 2 y 1.7% de diabéticos son de tipo 1. La diabetes tipo 1 es la que es de nacimiento y la diabetes tipo 2 es la de adulto. La diabetes sigue a la primera obesidad. ¿Y cuál es el problema fundamental del paciente diabético? El tema es que los pacientes diabéticos deben mantener una hemoglobina glicosilada por debajo de 6, pero por más que tengan tratamiento médico, la hemoglobina glicosilada en el más del 60% de los pacientes no baja de 7.2. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando la hemoglobina glicosilada está por debajo de 6, no hay lesiones microvasculares, pero cuando está por encima de 7, el paciente puede estar bien, pero internamente tiene lesiones microvasculares serias. ¿Y en qué va a traducirse? En lesiones renales, terminan en diálisis renal, en lesiones oculares, ceguera, la retinopatía diabética, 75% de los pacientes hacen infarto del miocardio, y otro grupo de pacientes hacen amputación de la extremidad. O sea, las consecuencias de la diabetes a la larga es muy grave. Entonces, el tema es buscar la solución a la diabetes. Este es el final de los pacientes diabéticos, ¿no? y obesos, ¿no? Terminan en hemodiálisis, ¿no? Terminan en ceguera, terminan con amputación de las extremidades. Y entonces, la cirugía, ¿no? hace de que aparte de que mejore la obesidad, también la diabetes remita y por lo tanto no aparezcan estas lesiones con los años. Dentro de los procedimientos bariátricos en el mundo hay múltiples procedimientos bariátricos. Primero que se ha incrementado el número de cirugías, pero tenemos, por ejemplo, cirugías como el bypass, amarillo en la manga gástrica, que es el procedimiento más simple, que es lo que más se hace en este medio. Luego tenemos acá el bypass gástrico que se mantiene, la banda que ha bajado, que ya no se hace, y aquí abajo una nueva cirugía que les voy a hablar ahora, que es el mini gástrico bypass. En Europa también lo que se ha subido la cirugía marcadamente es la manga gástrica, el bypass ha bajado y el mini bypass está subiendo, o sea, para que sea como una cirugía ideal, ¿no?
Y lo que pasa es que tiene que saberse, ¿no?, que cuando se hace esta cirugía, lo que más se hace, banda gástrica, bypass, manga gástrica y mini bypass. Aquí, por ejemplo, se ve que en cuanto a una recuperación, en el mini bypass hay un 91% de recuperación. La reganancia de peso, que es alto en otras series, es bajo en el mini bypass, y las complicaciones, que son altas en otros, también es mucho menos en la cirugía del mini bypass. Hay que entender que cuanto más hagamos una cirugía más invasiva, banda, manga, bypass, las complicaciones son más efectivas, pero tienen más complicaciones, ¿no? Eso también es importante comprobar. Entonces hay una gama de cirugías que uno puede hacer, bypass, tenemos acá la dilatación endopancreática, la banda gástrica, etc. Pero estos procedimientos han pasado de moda, ¿no? Por eso que se dice actualmente lo que tenemos como cosas buenas, el bypass gástrico, la manga, el mini bypass. Lo que ya no se debe hacer, la banda gástrica, y lo peor, las operaciones biliopancreáticas. Y entonces, existe este mini gástrico que vamos a hablar, fue reportado inicialmente por el doctor Rutledge en el año 1997 y publicado en el MIC en Estados Unidos en el año 2000 con 1.200 casos, ¿no? Este mini bypass que ustedes están viendo es la sección del estómago, ¿no?, con una sección larga que se llama el pouch gástrico y una anatomosis más o menos a 2 metros del ángulo de Tracy, ¿no? Entonces, esa era la cirugía que inicialmente lo presentó este doctor Robert Rutledge. Y entonces él cuenta que él no le gustaba la cirugía bariátrica, pero estaba de guardia en su hospital, ya había hecho curso de cirugía bariátrica, y una noche, estando en su guardia, llegó un paciente baleado con 7 balazos en el abdomen y tenía lesionado el estómago, el páncreas y los intestinos delgados. Entonces, después de haber hecho la evaluación y entrar a la sala, le hizo una gastrectomía distal, ¿no? Le sacó un pedazo del páncreas y le sacó el vaso. Entonces, después de haber hecho esta cirugía, el paciente, digamos, de retirarse estos órganos, el paciente quedó en estas condiciones, ¿no? Hizo una gastrectomía distal. Y entonces ese fue el inicio de lo que él al día siguiente iba a hacer un bypass y empezó a hacer el mini bypass, que es esta cirugía. Le llama mini bypass porque a comparación del bypass hay 2 anatomosis, en este caso hay una sola anatomosis. Y entonces, cuando lo presentó en el meeting de Estados Unidos, en el año 2000, le objetaron porque ya había una cirugía antigua al respecto, donde había fracasado porque había mucho reflujo biliar. Pero esta cirugía era muy diferente a esta, porque en esta el intestino estaba cerca del esófago y en esta el intestino estaba muy lejos del esófago. Por eso que los porcentajes del reflujo biliar son totalmente bajos. Pero él mostraba las bondades de su cirugía, que era una cirugía adecuada, corta recuperación, buena evolución en cuanto a la diabetes, etc. Y publicó este trabajo, como le digo, en la Sociedad Americana. Posteriormente, aquí demostró él, por ejemplo, que en cuanto a la presión tenía un éxito del 90%, en cuanto a la diabetes 92%, en cuanto a lo que es apnea del sueño 90%, entonces estos datos son importantes. Y era muy diferente a la operación hecha por Mason en el 67, donde estaba muy cerca a la unión esofágica. Esta es la forma como está en sus esquemas, cómo se hace el pouch largo para hacer esto. Y la cantidad de cirujanos que ahora ya son mucho más que están haciendo en el mundo este tipo de cirugía, ¿no? Y entonces, comparando pues con la manga, que es el procedimiento más frecuente en cuanto a la remisión de la diabetes tipo 2, 50% de remisión en el caso del mini bypass, 90% de remisión. Paralelo a esto aparece el doctor Miguel Ángel Carbajo en el año 2004, que hace la cirugía parecida al mini bypass. Ojo, este es otro nombre que se llama OAGB, que es One Anastomosis Bypass Gástrico, o el castellano bypass gástrico de una anastomosis. Entonces la diferencia fundamental entre la primera que vieron y esta cirugía era de que aquí la anastomosis ya no era ternio-lateral, sino lateral-lateral, y creaba este sistema antirreflujo en esta unión gastro y ayunal para tratar de evitar el reflujo. Entonces este es el procedimiento que se le llama el OAGB. Operación exitosa, ¿no? Simple, corto tiempo operatorio,
¿no? Y es una cirugía excelente para la diabetes tipo 2. Hace su primera publicación, ¿no?, sobre 209 casos, y él compara de que esta cirugía, en comparación del bypass, aparte del corto tiempo, tiene mucho menos complicaciones que el bypass gástrico, porque el bypass gástrico tiene como 5 complicaciones, aquí tenemos 3 complicaciones, está visto. Y aquí la diferencia fundamental entre lo que es el mini bypass y lo que es el OAGB, que es lo que estamos presentando, ¿no? Pero las dos cirugías tienen buenos resultados, me parece que es mucho mejor que el OAGB que el mini gástrico, ¿no? Aquí está el doctor Carvajo, estamos en un congreso, este es su último trabajo que presenta con 12 años de experiencia, 12 años de experiencia sobre 1.200 operaciones, donde él presenta su recuperación. Por ejemplo, a los 6 años la pérdida de exceso de peso está en el 83%, ¿no? Y es bastante, porque hay otros que tienen ganancia de peso. A los 12 años, 76%. En cuanto a la diabetes mellitus, la recuperación, la remisión en el 94% de los casos. Y también aparece el primer consenso, ¿no?, sobre el mini gástrico, sobre qué casos deben operarse, donde se reúnen los expertos a nivel mundial, concluyendo en un 96% que no hay riesgo de que aparezca cáncer gástrico esofágico sobre 68.000 intervenciones que se han realizado. Entonces, esta cirugía, ¿no?, dice, puede crear reflujo biliar, puede incrementarse el riesgo del cáncer. Se realizó una revisión sistemática, es una revisión para ver sobre el tema del reflujo. Y en esta revisión que se ha hecho, se llega a la conclusión de que no hay problema de cáncer gástrico ni de reflujo biliar. Aquí tenemos, comparando entre el bypass gástrico y el mini bypass, las dos son cirugías adecuadas. El tema es saber indicar. De acá, cómo se hace el mini bypass, posición del paciente, cómo se debe colocar al paciente para operarlo, los orificios, por dónde ingresa el cirujano, cómo se debe colocar. El primer paso, mover el aumento. El segundo paso, mover el asa biliopancreática, medir el asa biliar, ¿no?, fundamentalmente el ángulo de 3 hasta la válvula ileocecal, y luego de eso levantar con un Penrose para poder ver el asa. Aquí lo importante es ver el asa y saber que el asa es muy diferente entre el sexo masculino y el femenino. 3% de mujeres y 2% de varones tienen un yeyuno de 4 metros. 15% de varones y 5% de mujeres, el yeyuno mide hasta 8 metros. O sea, hay que tener mucho cuidado con la medición de las asas, ¿no? Aquí, por ejemplo, comparar la diferencia entre lo que es el yeyuno y el ilium. El yeyuno es una superficie que absorbe alimentos, el ilium no absorbe nada, es totalmente delgado y transparente, el yeyuno es mucho más pesado. La primera parte, ubicar la unión esófago-gástrica, liberar el ángulo, luego liberar el ligamento hepatogástrico, ¿no? Y luego de eso se hace la sección del estómago para ir creando el pous gástrico, como están viendo ustedes aquí. Se está creando el pous gástrico y luego de crear el pous gástrico vamos a hacer la unión con el intestino para realizar este procedimiento. Al día siguiente se hace su control radiográfico y aquí tendremos, que no sé si habrá, sale el video, pero aquí tenemos el video al respecto. Bueno, las complicaciones son fugas anatomóticas que pueden aparecer en cualquier cirugía, está en menos del 1%. El manejo es conservador. Sangrado, menos del 1%. Obstrucción intestinal, menos del 1%. Complicaciones tardías, estenosis anatomótica 0.5, úlcera 0.6 y falta de fierro en 1%. El manejo postoperatorio, ¿no?, hay que hacer su control que hemos visto en la radiografía, mantener líquidos la primera semana, mantener inhibidor de pompa de protones y sucralfato hasta las 48 horas y cada 3 meses su control bioquímico mientras dure la presión intestinal. Control endoscópico al año hasta los 5 años. Aquí en nuestro hospital Guillermo Almenara tenemos un volumen de casos operados, ¿no?, desde que se creó el servicio en el 2009. Acá hemos tomado desde el 2011 hasta el 2018 la cantidad de cirugías que hemos hecho: manga gástrico 88, bypass 51 y el OAGB 30 casos, ¿no? 30 casos, ¿no?
que hemos hecho como cirugía primaria y como cirugía revisional. Quiere decir que hemos hecho esta cirugía después de haber hecho una cirugía que ha fracasado, hemos hecho esta cirugía. Esto de aquí, que es lo que estamos mostrando, el tipo de cirugía que se ha hecho, ¿no?, en el año 2018, manga gástrica, ¿no?, el bypass gástrico y lo que es la manga bypass y el mini bypass, ¿no? Entonces así tenemos acá el grupo etario de los pacientes más frecuentemente, desde los 35 hasta los 60 años, y de los índices de obesidad que han tenido los pacientes, más que todo hemos operado pacientes con obesidad tipo 3, ¿no?, que es este de acá, obesidad tipo 3, que es lo que se ha operado más, ¿no? Y a todos se le ha hecho endoscopía con biopsia en el preoperatorio y le hemos hecho biopsia hepática en el intraoperatorio. El tiempo operatorio es menos de 2 horas cuando se hace esta cirugía, en comparación de otra cirugía que es mucho más larga. El sangrado también es mínimo, ¿no? El sangrado es mínimo en cirugía de mini bypass. Los resultados de los pacientes operados con mini bypass, resultados al año, 166 kilos, al año 80 kilos, otros pacientes 190 kilos, 90 kilos al año, acá 180 kilos, 90 kilos a los 6 meses, ¿no? Y así, un grupo de pacientes grandes, un colega que se ha operado, otro doctor que se ha operado. Entonces concluimos que esta cirugía, como técnica quirúrgica, no se reduce la complejidad del paciente, pero sí reduce el tiempo operatorio, la estancia hospitalaria, porque comparado con otras cirugías hay disminución de las complicaciones. Excelente resultado fundamentalmente a largo plazo en cuanto a baja de peso, mejoría de la comorbilidad como la diabetes mellitus, calidad de vida segura y efectiva, y es una alternativa para el manejo de obeso y superobeso con un seguimiento por encima de los 10 años. La curva del aprendizaje es corta, los riesgos de fuga son pequeños, las complicaciones como la mortalidad es mínima, el riesgo de cáncer también es mínimo. Lo que sí hay que tener en cuenta las complicaciones de la enfermedad. Para mí se presenta fundamentalmente porque el paciente no es seguido adecuadamente, ¿no? Tiene menos complicaciones, como cirugía revisional se ven mejores resultados que otras cirugías. Y este método es mucho mejor que el bypass en la resolución de la diabetes mellitus tipo 2, baja de peso a corto y largo plazo. Los nombres que van a encontrar que son múltiples, puede ser como AGB, que es One Anastomosis Bypass, MGB, Mini Gastric Bypass, SAGB, Single Anastomosis Gastric Bypass, o LGB, Omega Loop Gastric Bypass. Y aquí nuestro servicio, con lo que trabajamos, ¿no?, los asistentes, que casi el 50% es cirugía bariátrica, y aquí los cirujanos jóvenes que están dejando.